Un profesor, que vamos a llamar Edu, contó la historia que le pasó con Mac. Resulta que él estaba dando su clase, era un profesor de idioma español y de literatura. Estaba dando idioma español en primero, y la verdad es que lo había preparado, un profesor joven, ¿verdad? Hacía muy poco que había entrado en ese liceo, no sé si estaba haciendo una suplencia, etc. La cosa es que empezó a perturbarse por esta actitud tan peculiar de Mac de no tener un solo cuaderno, de agarrar una hojita y empezar a dibujar, y todos los demás atendiendo mucho más a Mac que al pizarrón. Con lo cual el profesor empezó a sentir sentimientos encontrados, digamos así. Vamos a ver cómo desarrolló el arte de educar este profesor. Miren lo que le pasó. Lo primero que tuvo que desarrollar ante esta situación tan particular, donde él tenía toda su clase preparada, todo, y que nadie le daba corte y todo el mundo hablaba y todos tenían que ver con el dibujo de Mac, que hacían así, que era una cosa, fue desarrollar una buena capacidad de autorregulación. Tuvo que desarrollar un aspecto del arte de educar. Se tuvo que autorregular. Entonces, hizo de cuenta que no pasaba nada, pero no pudo aguantar mucho porque cada vez la cosa estaba peor. Entonces se acercó a Mac y le dijo que dejara de hacer lo que estaba haciendo y que escriba lo que él iba a escribir en el pizarrón, que le iba a servir para el escrito que iban a tener la semana que viene. Esto lo hizo de una manera muy asertiva. Lo hizo de una manera muy asertiva. ¿Por qué? Porque demostró que se estaba enojando. No es que dijo, bueno, mirá, no, porque la verdad es que adentro de él estaba mal, entonces la asertividad implica mostrar lo que yo siento, ¿verdad? Dice, deja eso y escribí lo que yo voy a escribir en el pizarrón. Pero lo hizo casi sin prestarle atención y siguió dando su clase. Esto lo repitió en varias oportunidades. Pero Mac seguía de la misma manera y la verdad es que los muchachos seguían atendiéndolo a él. Entonces, en un momento determinado, se acercó y le dijo, Mac, elegí, ¿dejás de hacer esto que estás haciendo y permaneces en clase o te retirás de clase y volvés cuando quieras trabajar en clase? Elegí tú. Y se fue a seguir dando su clase. Mac, entonces, se enojó muchísimo porque de alguna manera el profesor había puesto la responsabilidad en quien la tenía, no lo echó, le dio a elegir. Y Mac, entonces, tiró, digamos, su escritorio, así, se fue dando un portazo, así. Y en esa salida intempestiva tiró el papelito que había dibujado. El profesor, entonces, siguió dando su clase y tomó el papel y vio una caricatura que le produjo sentimientos complejos. Porque, por un lado, era una caricatura de él mismo, del profesor Edu, en una situación muy obscena, que no voy a relatar, por supuesto, y le pasaba esto al profesor. Decía, por un lado, esto es terrible, digamos, o sea, esto realmente es de una falta de respeto espantosa, o sea, a dónde hemos llegado, toda la historia, pero por otro lado, este muchacho es un genio. Eso es lo que le pasaba, lo que me contaban que contaba Edu. Lo que hizo el profesor fue descubrir un talento en este muchacho. Las famosas inteligencias múltiples. El burro de la escuela, el peor del liceo, haciendo una caricatura impresentable, pero espectacular desde el punto de vista artístico. Porque no somos nosotros los que estamos en esa caricatura, digo. Pero de todas maneras, él aceptaba que tenía. Entonces, ¿qué hizo el profesor? Se tomó un tiempo. Terminó su clase y se fue a hablar con Mac. Para eso necesitaba tiempo. No era, che, trae a tus padres, no sé cómo, no sé cuánto. Y en ese tiempo que estuvieron juntos, se generó un vínculo bien interesante entre Edu y Mac, donde Mac le contó parte de la historia de su vida. Mac es un chiquilín, era un muchacho, que vivía solo con su mamá, de un medio socioeconómico y cultural muy bajo, vivían en una zona de contexto crítico, que había trabajado durante toda su niñez vendiendo caramelos y seguía vendiendo caramelos, un muchacho trabajador, y que
alguien, un agente de salud mental positivo, le había regalado en un ómnibus, en lugar de comprarle caramelos, le había regalado unas hojas con un lápiz, no sé qué, y él había aprendido, digamos, a dibujar desde chico y se pasaba haciendo caricaturas. Hacía caricaturas de los choferes de los ómnibus que él tomaba, pero nunca se las había mostrado a nadie. Lo que hacía, ya desde la escuela, en el liceo, es divertir a sus amigos con las caricaturas, obscenas, por supuesto, o en situaciones graciosas, de sus docentes, ¿verdad? Eso es a lo que él se dedicaba. Mack parecía no tener claro, no tener conciencia del don que tenía. El profesor, entonces, a través de su capacidad empática, le dijo a Mack lo siguiente: mira, vos me puedes ayudar. Yo en el otro liceo doy literatura y voy a empezar con Quiroga. Y estaría bueno que hicieras una caricatura de Quiroga, una caricatura hecha por un estudiante, que eso va a estar bueno. Podrías o hacerla frente a la clase, mientras yo doy mi clase, lo que sea, o no sé qué. Y Mack le dijo: ¿y quién es Quiroga? Entonces el profesor le explicó quién era Quiroga, y dice: bueno, pero ¿y yo cómo hago? Bueno, mirá, acá tengo una foto. Entonces sacó de su mochilita el profesor un libro de cuentos de Quiroga, que tenía la foto de Quiroga. Y Mack cuentan que dijo: lo que pasa es que las caricaturas de una foto no tienen sentido, la caricatura es de una persona viva, porque vos le sacás, fíjense que empezó Mack a enseñarle a Edu cosas, ¿verdad? Vos le sacás cosas de su vida y por eso generás esta historia. Y bueno, el profesor le dijo: mirá, los pedazos de vida de Quiroga están en los cuentos. Digo, nosotros vamos a dar el hijo. Y entonces él dijo: bueno, si me prestás el libro. Lo que sucedió fue que Mack consiguió un amigo que le leyera el hijo, porque él la verdad que tenía ciertas dificultades para leer, y nunca en su vida había leído un cuento completo. El profesor cuenta que trajo una caricatura de Quiroga espectacular, donde Quiroga está así, en caricatura, sin nada acá. Un señor caminando, que es Quiroga el que camina, pero es el hijo que no está, que ya está muerto, ¿verdad? Donde había sintetizado el cuento en una caricatura. Yo conocí a Mack. ¿Por qué? Porque este curso que fui a dar, donde me contaron esta historia, lo hicieron en un teatro en el interior. Y en ese teatro, en el hall, había pila de caricaturas, una gran cantidad de caricaturas de personajes históricos y de personajes de la literatura. Todos los demás profesores se fueron a contratar a Mack para que le hiciera las caricaturas. Y Mack empezó a generar esto. Yo pude rescatar una parte de esta historia. La parte del respeto brutal de Edu. El profesor, que no sé cómo se llama, pero es un educador, que tiene además la A más importante, que es el amor, sin lo cual no podemos hacer nada de todo esto que queremos hacer. En lugar de amor, para algunos que les suena de repente un poco cursi, digamos, pónganle vocación. Sin vocación esta historia no se puede. El arte de educar implica la capacidad de desarrollar una cantidad de habilidades para poder ayudar a nuestros chiquilines, a nuestros Mack. Mack, en realidad, es la sigla de mal alumno crónico, los que todos hemos tenido. Y Edu es lo que implica el educador. Yo la verdad es que lo máximo que pude hacer es rescatar una de las caricaturas de Mack, ¿verdad? Que ojalá ustedes la puedan ver, pero ahí está Quiroga, hecho por el peor de la clase. Espero que esto haya sido bueno para ustedes y que puedan ser los mejores agentes de salud mental posibles.